medidas de correlación y modelo de regresión lineal. Se plantea la pregunta si existirá algún tipo de relación entre, por ejemplo, el peso corporal y la estatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Las diferentes formas de dependencia entre dos variables cada vez que estemos trabajando con variables del tipo cuantitativo. Por ejemplo, vamos a estudiar si hay alguna relación entre los años de estudio de una persona y el ingreso en el sueldo que tiene. Para tratar de verificar si existe alguna relación y para intentar incluso predecir algún valor, se utilizan ciertos modelos. De los más conocidos son el modelo o los modelos de regresión. Y un modelo de regresión es una función matemática que intenta modelar un valor estimado de una variable respuesta. En este caso, variable respuesta es lo que se conocería como la variable dependiente, en función de uno o más predictores de interés, es decir, valores o variables que nos permitirían predecir ese valor de la variable dependiente. En realidad, lo que se está planteando aquí es que existe una variable dependiente, la letra I, y variables o una variable explicativa o predictora, que es la independiente, que son X. Los tipos de modelos. Existen diferentes tipos de modelos de regresión, sin embargo, la forma en que se relacionan las variables nos indicará cuál de ellos es más conveniente de utilizar, con el fin de realizar estimaciones o intentar explicar la variable dependiente en función de otra variable. Entre los más conocidos existen el lineal, el exponencial y el logarítmico. Para entender lo que aquí se designa como la forma en que se relacionan, podemos mirarlo a través de un gráfico. En Excel se puede crear un gráfico de dispersión que relacione una posible variable independiente o predictora. Yo puedo creer que una cierta variable explica a la otra, o hay una cierta relación entre dos variables. Por lo tanto, podría hacer en Excel un gráfico de dispersión que muestre ambas variables y ver, de acuerdo a este gráfico de dispersión o gráfico de puntos, si existe una relación de cierto estilo. Este gráfico de dispersión o de nube permite visualizar entonces una posible relación entre dos variables cuantitativas. Entonces es importante conocer y distinguir los distintos tipos de modelos funcionales, como por ejemplo, en el caso de un modelo lineal perfecto sería una línea recta como aparece acá. Entonces quiere decir que si en un gráfico de dispersión yo veo puntos que intentan o tienden a asemejar una línea creciente, quiere decir que un buen modelo para predecirlo o para tratar de mm, representarlo en su comportamiento sería un modelo de este estilo, un modelo lineal. También recordar el modelo exponencial, donde es un modelo donde se ve este crecimiento acelerado de los valores, y el crecimiento logarítmico o función logarítmica es un tipo de función que crece pero tiende al estancamiento en algún punto o hacia alguna franja. ¿Qué medidas existen de asociación entre dos variables? Al estudiar la relación entre dos variables debemos ser capaces de responder a las siguientes preguntas. ¿Estas variables están relacionadas o no? Y la otra pregunta ¿es lineal esta relación y en qué grado? Es decir, ¿de qué tipo sería esta relación? Y en el caso de serlo y de serlo lineal, habría que estimar y calcular algo que es el grado de asociación que existe, es decir, qué tan fuerte es esta forma eh, de asociación, si uno cree que es lineal, es qué tan fuerte se parece a esa eh, expresión lineal o modelo lineal. Y las preguntas anteriores entonces se responden matemáticamente utilizando dos medidas.
Una medida es la covarianza y la otra es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Ambos se pueden obtener en Excel. Conceptualmente, la covarianza nos indica si existe una posible relación entre dos variables del tipo directa o inversa. Entonces, si este numerito da mayor que 0, se dice que hay una relación directa entre x e y, o creciente, es decir, que si una de las variables aumenta, la otra también, o viceversa. Por el contrario, si este numerito de la covarianza da negativo, entonces la relación entre las variables x e y es inversa o decreciente, es decir, si una aumenta, la otra va a disminuir o al revés. Observación, el signo de la covarianza nos dice si el aspecto de la nube de puntos es creciente o decreciente, pero no da mayor información con respecto a en qué grado de fortaleza está esta relación. La forma de calcular en Excel la covarianza es escribiendo igual covar y entre paréntesis ingresar los datos de una variable o de dos variables en este caso, que sería en realidad sería si los datos están representados en columnas, sería tomar ambas columnas sin los rótulos, solamente los números. Ejemplos de representaciones gráficas de la covarianza. En el ejemplo 1, si se ven los puntos en la nube de dispersión de esta forma, uno esperaría que la covarianza diera un valor positivo, porque hay una relación creciente, es decir, si el x aumenta, el y aumenta. En este caso entonces la covarianza es positiva, porque el comportamiento es que si aumenta el y, cuando aumenta el x. En este caso, de acuerdo a la nube de puntos, cuando el x está aumentando, el y disminuye. Por lo tanto, hay una relación inversa. La covarianza será negativa en este caso. Y en el ejemplo 3, en este caso la covarianza también será positiva. Sin embargo, hay que notar una diferencia de que al parecer el comportamiento no es lineal, sino que es de otro estilo. Por lo tanto, para aclarar esa duda se utiliza el coeficiente de correlación lineal de Pearson, porque justamente pretende ver si el tipo de correlación o de relación en realidad que existe es del tipo lineal o no. Y una medida entonces estandarizada para determinar este tipo de relación se conoce como el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Este número nos indicaría si los puntos tienen una tendencia lineal, pero no servirá para otro tipo de relaciones, como por ejemplo exponencial o logarítmica. Por lo tanto, ¿cómo se utiliza? Si este numerito es muy cercano al 1, se dice entonces que la relación entre x e y es lineal y con una pendiente positiva. Si el r es muy cercano al menos 1, la relación es lineal y con pendiente negativa o una relación lineal inversa. Y si el r se acerca mucho al 0, lo único que se puede concluir es que no existe una relación lineal. Pero no hay que confundirlo en el sentido de que el hecho de que sea cercano a 0 podría ser porque el tipo de relación es de otro tipo, como exponencial o logarítmica, como las figuras que vimos recientemente. Propiedades de este número, del coeficiente de correlación. Es adimensional, esto significa que no tiene una unidad de medida, es un número que se mueve siempre entre el menos 1 y 0. Por su construcción, los números son comparables con otro par de variables que se quieran comparar. Solo toma valores entre menos 1 y 1, como se decía acá, y entonces en esta zona que está entre el menos 1 y 1, vamos a definir entonces que si está muy cercano al 0, en realidad es porque no existe una relación del tipo lineal. Y que cuando existe una relación lineal perfecta es porque estamos en los casos extremos, en el menos 1 o o el 1. La diferencia es que si estamos en el 1 se dice una relación directa
y en el caso del menos 1 una relación inversa, pero son ambas relaciones lineales y del tipo perfecta. El coeficiente de correlación en Excel se calcula escribiendo en una celda igual coef.d.correl y tomando las variables de interés, igual que como se hizo con la covarianza. Igualmente hay que verificar en cada versión de Excel cómo se escribe esta fórmula y cómo aparece sugerida de acuerdo a la versión. En el 2, el ejemplo de representaciones gráficas de cómo se vería un gráfico asociado a cierto coeficiente de correlación. En este caso, si vemos el gráfico con la nube de puntos creciente, el R daría muy cercano al 1, porque la nube de puntos se podría aproximar por una recta creciente. Y un ejemplo sería la altura asociada al peso de un alumno, ya que se podría inferir que a alumnos más altos serían mayores los pesos. En este caso es inversa, y el R entonces, este coeficiente de correlación, daría un valor muy cercano al menos 1. Por ejemplo, el peso de una carga y el rendimiento del combustible. Mientras mayor la carga, el rendimiento del combustible será menor. Y en el ejemplo 3, cuando vemos una nube de puntos que aparentemente no tiene ninguna tendencia, el R va a dar muy cercano al 0. Y significaría entonces que no hay una correlación del tipo lineal. En este ejercicio se indica que el dueño de una flota de camiones desea estudiar si hay alguna relación entre el peso de la carga y el rendimiento del combustible. Para ello entonces consideró los datos de 20 viajes, como se muestra a continuación, donde el rendimiento del combustible está medido en los kilómetros que rinde por litro y el peso de la carga está en toneladas. Dice, determinar la variable dependiente e independiente. Uno esperaría que la variable que depende de la otra es el rendimiento, en el sentido de que el rendimiento dependería de este peso en toneladas, ¿ya? Y al construir un gráfico de dispersión en Excel, se vería una nube de puntos como la siguiente. Y uno podría estimar, mirando aquí, que sí existe una relación, es decir, que mientras mayor el peso, el rendimiento del combustible va disminuyendo. Pero ¿cómo probar o mostrar matemáticamente que esto existe? Primero la covarianza. Y ya mirando acá, sabemos que la covarianza debería dar un valor negativo. Y el R debería dar un valor cercano al menos 1. Eso es lo que debería pasar. Por lo tanto, utilizando la covarianza y da menos 7, indica entonces que hay una relación o influencia inversa entre las variables. Es decir, esto es una conclusión bastante superficial, pero que hay que indicarla, que es que a mayor peso, menor será el rendimiento del combustible. Eso es lo único que permite decir la covarianza. Por otra parte, el coeficiente de correlación, que da menos 0,96. El grado de correlación lineal entre las variables es de 0,96. Y esto indica que hay una alta correlación lineal con pendiente negativa entre las variables peso de carga y rendimiento de combustible. Comparémoslo con la covarianza, donde solamente se habla de que hay una relación inversa, pero no se habla de una relación lineal, puesto que eso estaría por verse. El coeficiente de correlación sí permite decir que es, primero, que es una alta correlación y además es del tipo lineal con pendiente negativa entre ambas variables del peso de carga y el rendimiento del combustible. Coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación indica la proporción o el porcentaje de la variación total de la variable dependiente que estaría explicada o se debería a la variación de la variable independiente. Veámoslo con un ejemplo. Se sabe que el coeficiente de determinación para el modelo de regresión lineal es un 75,6%. Entre las variables, cantidad de agua caída y el número de eventos que se refieren a las alertas sobre emergencias ambientales en un año determinado. Entonces, ¿cómo se interpreta el coeficiente de 75,6 con estas dos variables?
La interpretación siempre será del mismo estilo. Se debe escribir lo siguiente, o interpretar lo siguiente, que es el 75,6% de la variabilidad de los números de eventos, ya sean alertas ambientales o preemergencias, etc., se explica por la variación de la cantidad de agua caída en un año. Además, entonces habría un 24,4% de variabilidad que no es explicada por esto. En realidad, el coeficiente de determinación lo que pretende decir es, de alguna manera, da cuenta de cómo sería posible de tratar de utilizar una variable como predictora de otra. En este caso, si la cantidad de alertas, o perdón, si la cantidad de agua caída sería un buen predictor, por ejemplo, de la cantidad de alertas o emergencias que hayan. Y este numerito entonces, que es el coeficiente de determinación, diría entonces que bajo ciertos criterios, un 75,6 alguien podría considerarlo que es eh, que sería un buen candidato a ser un predictor. Por lo tanto, esto habría que verlo caso a caso, pero se utiliza la interpretación, permitiría justamente aproximarse a eso. En Excel se calcula como coeficiente .r2 y se encierran o se toman los campos de ambas variables, similar al de la covarianza y el del coeficiente de correlación. Otra cosa a agregar es que el coeficiente de determinación es simplemente el coeficiente de correlación elevado a 2. Por eso aquí aparece R elevado a 2. Ahora, todo lo que se dijo anteriormente apunta a esto, a la construcción de un modelo de regresión lineal simple. El modelo de regresión lineal simple consiste en aproximar los valores de una variable a partir de una variable independiente. Esto se determina a través de una función lineal que tiene la forma y igual bx más a, donde a y b son los parámetros del modelo lineal. Esto se hace en Excel y lo veremos en los videos correspondientes, y aquí aproximaremos con un ejemplo. Considerando el ejercicio anterior, cuyas variables eran el peso de la carga y el rendimiento del combustible, construye el modelo de regresión lineal. Entonces, en Excel hay una forma directa de calcular lo que se muestra aquí, y ahora nos vamos a preocupar de la interpretación. Al dar esto como resultado, nos podemos dar cuenta que este menos 0,494 es este signo negativo, es el que indica cómo va disminuyendo el rendimiento a medida que aumenta el peso. ¿Cómo se puede interpretar este menos 0,4, que en la práctica sería como un menos 0,5 si uno quiere referirse a él? Este menos 0,5 sería entonces rendimiento en combustible, como un descenso. Se interpretaría entonces que si el 0,5 o el menos 0,5 son kilómetros por litro, quiere decir que por cada tonelada extra de carga, el rendimiento en combustible disminuye en 0,5 kilómetros por litro. Así se podría interpretar. Este número, el coeficiente de posición, el 9, algo, pero en la práctica un 9, se podría interpretar como que si el camión no tuviera carga, es decir, si el X fuera 0, el rendimiento sería de 9 kilómetros por litro. Esa sería una posible interpretación. Entonces, veámoslo aquí escrito. Interprete la pendiente del modelo de regresión. La pendiente se calcula. Si alguien quiere la puede calcular o la puede observar desde el modelo, pero la interpretación es que por cada tonelada que aumenta el peso de la carga, el rendimiento del combustible disminuirá en este monto. ¿Por qué disminuirá? Por el signo negativo. Ahora, ¿cómo se utilizaría esto? La idea es que este modelo se utilice para
predecir valores de los cuales no conozco o no tengo datos. Por ejemplo, eh, aquí por ejemplo los datos llegaban hasta unas cargas de 12 toneladas, pero se podría intentar ver si es que sería posible, por ejemplo, no sé, llevar 14 toneladas o 15 o 16 y ver cómo esto afectaría posiblemente al rendimiento. Entonces, si en un viaje, por ejemplo, si en un viaje el peso de la carga fuera de 8 toneladas, estime cuál sería el rendimiento del combustible. Por lo tanto, se utiliza en una celda tendencia y se colocan los valores del i conocido, que en este caso es eh, se deja como campo en blanco, em, y el x que sería 8, y también sería, otra forma sería utilizar el modelo de regresión lineal, pero hacerlo de forma, entre comillas, manual. Es decir, si el modelo es menos 0,494 por x, que en este caso es 8, más el 9,0236, igual da 5,1. Yo sugiero esta manera de hacerlo, porque eso va reafirmando lo que uno realmente calculó. En cualquier caso, la tendencia o el numerito debería ser 5,1. Y la interpretación es la misma, es decir, el rendimiento del combustible sería de 5,1 kilómetros por litro con una carga de 8 toneladas. Ahora, em, se pide algo al revés, que es estimar el peso de carga de un viaje cuyo rendimiento es de 7,5 kilómetros por litro. Entonces, la forma directa de hacerlo despejando es, de acuerdo al modelo lineal, sería el 7,5, el n, o en este caso el b, pasa restando, y este resultado se divide por la pendiente, que es el número que acompaña al x, por lo tanto da como resultado 3,1. Y la respuesta sería similar, diciendo que se estima entonces que el peso es de 3,1 toneladas si el rendimiento es de 7,5 kilómetros por litro. Ahora, se pide interpretar el coeficiente de determinación lineal, que es el que es en realidad r cuadrado. Este coeficiente dio 92,8, un valor muy cercano al 100%. ¿Cómo se interpreta? Recordemos que la idea de esto es ver si a criterio de alguien sería bueno intentar utilizar este modelo para estimar valores, es decir, estamos utilizando la carga del camión la estamos utilizando para intentar estimar en parte el rendimiento del combustible, y eso en parte es justamente cuantificándolo sería este porcentaje que está acá, el 92,8. Entonces, dado que el coeficiente de determinación es 92,8, se debe interpretar lo siguiente, que el 92,8% de la variación del rendimiento del combustible se debe a la variabilidad en el peso de la carga. Además, hay un 7,2% de variabilidad no explicada, al menos no explicada por la carga misma. Entonces, este número por sí solo no dice nada, solamente que es quizás comparable con otras variables que intenten explicar el rendimiento del combustible. Pero en parte se puede decir que este numerito 92,8, y esto es clave, debe siempre indicarse que es de la variación de la variable de interés, ¿cierto? Se debe a esta variabilidad de la variable que le intenta explicar, que en este caso es el peso de la carga.